Esta historia la hice yo, espero y les guste. Era de mañana, gracias a Dios revisé mi celular, eran las 7 de la mañana, me levanté, mi hermano todavía seguía dormido, fui a la cocina a revisar si había algo de almuerzo, vi que había comida de la que había quedado ayer, la calenté, comí, cuando acabé me senté en el sofá, prendí la televisión y apareció en las noticias que había ocurrido un incidente en un hospital, una enfermedad se había activado, la habían descubierto de un glaciar, y la enfermedad hacía que el ser humano y algunos animales tuvieran mucha hambre y comieran como si fueran caníbales, y la enfermedad se podía contagiar si el ser humano o animal muerde a otra persona, o si el animal rasgaba la piel de un animal o ser humano, y en las noticias se veía gente lanzándose a otra. Me dio un poco de miedo y intriga a la vez, pero revisé mi celular nuevamente y ya se estaba haciendo un poco tarde. Desperté a mi hermano, nos alistamos y nos fuimos a nuestra escuela. Llegando a la primera clase había pocos alumnos, se me hizo un poco raro, también habían faltado algunos profesores, y en pasado cuando habíamos entrado a nuestra escuela, cuando estábamos chicos nos echábamos unas risas. En eso se escucha que tocan la puerta, era el director de la escuela, un compañero le abrió, el director nos había dicho que guardemos silencio, nos estaba diciendo que fuéramos, nos reuniéramos en la cancha, que ahí nos darían más información. Entonces mis amigos y yo fuimos, nos estábamos preguntando qué había pasado, que por qué nos reunían en la cancha a todos los grupos, están allí. El director empezó a hablar que unos médicos y soldados iban a venir a la escuela y le pidieron que los reunieran en la cancha. Entonces nos dio un poco de miedo e interés. Entonces yo les había platicado lo que había visto en las noticias en la mañana. Cuando terminamos de hablar llegaron los médicos y los soldados empezaron a checar a los alumnos con una especie de máquina de rayos X. Empezaron a revisar a un alumno y vieron que tenía una enfermedad. La enfermera que estaba checando le dijo algo a un soldado y este agarrando al alumno, y el alumno intentando correr se desmayó. Entonces nos quedamos asombrados y luego el soldado dejándolo herido, los otros soldados les empezaron a disparar al alumno, así dejando muerto al alumno, y todos corrieron. Mis amigos y yo fuimos a buscar a mi hermano y cuando lo encontramos intentamos irnos a la casa más cercana de nosotros, y cuando corrimos vimos que al soldado que lo habían dejado herido se levantó y se lanzó a un soldado, así los dos levantándose y empezando a devorar a los soldados y enfermeras. Nos asustamos más, corrimos, sentía el corazón que latía rápido. Entonces saliendo de la escuela fuimos a la casa de un amigo. Cuando estábamos en camino a la casa de mi amigo Manuel, empezamos a hablar de lo sucedido, que íbamos a hacer nosotros solos. Nos empezábamos a ver con miradas de nervios y miedo. En las calles se veían carros abandonados. Seguíamos caminando y ya quedaba poco para llegar a la casa de mi amigo Manuel. Se veía que en algunas tiendas se estaban saqueando, y cuando llegamos a la casa de mi amigo cerró la puerta con llave. Entonces nos preocupamos y le empezamos a marcar a nuestros padres, y nos dijeron que habían evacuado a un refugio lejano, sus padres estaban de viaje. Y cuando terminamos de hablar con nuestros padres, empezamos a discutir y mi amiga Samantha dijo que no hay que discutir, que diéramos opiniones de lo que íbamos